Bien, ahí estamos en directo. Vamos a empezar con este quinto encuentro de los órdenes del amor, basado en el libro Los órdenes del amor de Bert Hellinger, donde habíamos quedado en actuar sin obrar mediante la imagen interior acertada. El participante, que se llama Robert, dice: para mí ya aparece la siguiente pregunta. Es decir, ¿qué debo hacer con mi mujer en esta situación? Quisiera actuar y hacer algo. Acuérdense en que el caso de Robert lo hemos visto en la vez anterior, ¿no? Porque en estos momentos me encuentro en una especie de estado de espera. Eso me urge ahora. O debería quedarme con lo otro y centrarme más en mi hermana muerta. Me cuesta dejarle tiempo y espacio al problema con mi mujer. Y Hellinger le dice: los cambios en un sistema se producen a través de la imagen interior acertada. Y da un ejemplo de un curso en el que él estuvo, en el que una participante contó que hacía 2 años había estado en Viena en un curso sobre guiones familiares, y en ese curso ella había configurado a su familia actual. En la primera imagen que configuré, mi hijo menor, que es bastante más menor o más joven que sus otros 2 hermanos, se encontraba, ella lo había ubicado, entre su marido y ella. La realidad era que muchas veces aún dormía con ellos, este niño, ¿no? Y era imposible sacarlo de su dormitorio, ¿no? Cuando volvió a su casa, no iba a contar la señora, entonces Hellinger la interrumpe y le pregunta: ¿qué se hizo en esa constelación? Bueno, lo que se hizo es poner al pequeño al lado de los mayores. Entonces, cuando ella volvió a su casa, pensó: ¿qué voy a hacer ahora? Pero desde ese momento, él mismo no dijo nunca más que quisiera venir a su habitación, o sea, el niño, ¿no? Ella no dijo nada, y el niño actualmente ya no va más a la habitación de los padres y duerme en su propia habitación. Esto me vino a la mente cuando dijiste que era la imagen interior la que actuaba. Exige una disciplina interior especial confiar en la imagen interior acertada, sin interferir en el proceso, hablando u obrando precipitadamente, ¿no? De esta manera puedes actuar sin obrar. Por eso, cada vez que uno hace una constelación, no tiene que hablar de la constelación, o sea, no hay que contar, porque si no la imagen digamos, se distorsiona. Tenemos que quedarnos con la imagen, ¿sí?, que surgió en la constelación. Y ahora vamos a pasar al caso de Harmut. ¿Se acuerdan que era uno de los primeros que había hablado Harmut? Que cuenta que su mujer amenaza con suicidarse, ¿no? Su primera mujer amenazaba mucho con suicidarse y también quería que ellos dos se suicidaran juntos, ¿no? Aún estoy muy indignado, ¿no? Porque las amenazas de suicidio y después el agravamiento de la situación por la propuesta de un suicidio conjunto me llevaron en aquel entonces a hacer concesiones increíbles que encasillaron toda mi vida. Y aún no he superado esta indignación por el chantaje. Entonces Hellinger le dice: en terapia familiar existe un principio. En lo que a bueno y malo se refiere, el asunto es justo lo contrario de lo que se presenta. Tú estás indignado porque tu mujer dijo que quería suicidarse. La pregunta es: ¿quién hubiera tenido que suicidarse realmente en tu familia? ¿Eras tú o tu mujer? Un afecto tan vehemente hace sospechar que es justo al revés. De lo contrario, el afecto no tendría que ser tan violento. Ahora te voy a dejar tiempo para que lo medites, le dice Hellinger, ¿no? Y pasan a otra constelación
que se llama La hija representa a la novia anterior para el padre. Este caso es de Ulia, ¿no? Que está casada y que su deseo, ¿no? Habla de su deseo, ¿no? De no tener hijos. Perdón, no realizado de tener hijos. Ella quería tener hijos y no los había tenido, ¿no? Después de investigar mucho en mi sistema, me enteré que una novia de mi padre no se enteró de esa novia que existía, ¿no? Que el padre había tenido una novia y que su padre no había cumplido su compromiso. Esa novia siguió esperando al padre y se quedó soltera. Ahora esa novia vive cerca de la hermana de su padre, de una tía, ¿no? Y estoy por ir a visitarla por primera vez. Entonces Hellinger dice, esta novia de tu padre, ¿no? Es el modelo que determina tu guión. Y Julia dice, no lo sé. Me dijiste que esta novia es mi modelo. Exacto, dice Hellinger. No, 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 dice ella. Y Hellinger le pregunta, ¿el no cambia algo? Por supuesto, dice ella. Bueno, vamos a configurarlo para que lo puedas comprobar. Entonces ahora vamos a empezar con la configuración del sistema de Ulia, ¿no? Vamos a preparar la cámara. Vamos a preparar los vínculos. Y vamos a observar bien la imagen, ¿no? ¿Y qué representantes pone? El padre, la madre, la primera hija, que en este caso es ella, ¿no? Ulia. El segundo hijo. Y la novia anterior del padre. ¿Bien? Sí. No pone a nadie más. Y los ubica de la siguiente manera, ¿no? Pone a la novia anterior del padre acá, mirando al padre, ¿no? La novia anterior del padre. Ay, se me cayó el padre. Mirando al padre, el padre está así, ¿no? No la mira a ella. El padre mira a la madre. La novia lo mira al padre, el padre mira a la madre. El hijo del hermano de Julia mira acá, medio como que la mira, pareciera que mira para allá, si no la mira a ella. Y ella mira a su padre. Fíjense en qué configuración. Esto es lo que sucede cuando la hija está identificada con una novia anterior del padre. A ver, voy a poner acá para ver si se ve bien. Se ve perfecto. Hola Marina. ¿No? Este es un caso típico, dice Hellinger, ¿no? En donde cuando hay una identificación de la hija, en este caso Julia, ¿no? Que es la primera hija, con una novia anterior de nuestro padre, en este caso que él la había dejado soltero, o sea, no es que la había dejado solterona, pero la dejó como que la dejó y esta se quedó solterona. Pero fíjense en que el padre mira a la madre, ¿no? El hijo mira como hacia allá y la hija lo mira al padre. Esto es lo importante, ¿no? Que hay que detectar de esta constelación. Entonces le pregunta Hellinger a Julia, ¿tu madre tuvo algún compromiso o estuvo casada anteriormente? Ella dice no, pero sí tuvo 2 abortos antes de que naciese yo. Después mi madre pensaba que ya no iba a poder tener más hijos, así que tomó un medicamento y desde entonces está depresiva. ¿Pero te tuvo a ti? Y ella dice sí.
Inmediatamente después me tuvo a mí, o sea, después de los 2 abortos, ¿no? Más tarde volvió a tomar una medicación y después tuvo a mi hermano. Entonces Hellinger dice, cuando como en esta constelación un hombre y una mujer se encuentran el uno frente al otro, ¿ven? Como acá, se ponen enfrentados, ¿no? Significa que la relación de matrimonio está terminada, ¿no? Nosotros vemos esto así y decimos, ay, debe ser que se aman, porque se miran. No, eso significa que la relación está terminada, ¿no? Entonces, el padre, le preguntan al padre, ¿cómo se encuentra el padre? El padre dice, me siento terrible. Hacia adelante no tengo ninguna relación y tampoco hacia la derecha o la izquierda. Desde atrás me traspasan y no puedo darme la vuelta. Es terrible. Me siento como desgarrado, no amado, apartado fríamente, ¿no? Y Hellinger dice, con razón. Entonces le explica al grupo, ¿no? Que ya esta constelación no tiene salida, porque en este caso por el padre, ¿no? Quien trata así a una novia ya no tiene ninguna salida, ha perdido toda oportunidad. ¿Qué tal la madre, no? La madre es esta. Yo me siento expulsada por mi marido. Estoy contenta de que esté aquí mi hijo. El hijo dice, yo no me encuentro tan mal. Me extraña, pero me siento bien aquí como hijo. Y la representante de Ulia, ¿qué dice? Es rarísimo, no quiero tener nada que ver con todos estos. Entonces Hellinger le dice al grupo, estos igualmente podrían ser los sentimientos de la novia, ¿no? Los sentimientos que tiene Ulia podrían ser los sentimientos de la novia, del padre. La novia dice, cuando me pusiste aquí, pensé, he ganado. Entonces, ¿qué hace Hellinger? Coloca a la hija al lado de la novia anterior del padre, ¿no? La pone acá. ¿Bien? ¿Y ahí cómo te sientes? Cuando se le preguntó, ¿no? A la novia cómo se encontraba, fue lo primero que realmente me interesó, dice Ulia. En ese momento me fijé, pero así es muy desagradable. Bueno, acércate más. Entonces la hija dice, o sea, Ulia, es lo que estoy intentando, es muy curioso, es como si ella se apoyara en mí y yo tuviera que sostenerla. Es confuso. ¿Y ahora cómo se siente la madre? Ahora me siento como que la agresividad desapareció. Y Hellinger pregunta, ¿quién debería estar realmente al lado de la novia? La madre dice, no lo sé. Y Hellinger dice, tú deberías estar ahí, ¿no? Bueno, tenés que ponerte al lado de tu marido, ¿no? Al lado de la novia, perdón, al lado de la novia anterior del padre, dicen. Y la hija tiene que volver a su lugar. Entonces la hija vuelve a su lugar y pone a la madre al lado de la novia anterior del padre, ¿no? La madre dice, ahora me siento bien. Y Hellinger dice, exacto, ¿ves? Esa es la causa de tu depresión. Y le explica al grupo, solo mostrándose solidaria con la novia puede encontrarse bien. Ella tiene que estar ahí. ¿Cómo se encuentra ahora la novia? Le preguntan. Bien, dice ella. Entonces, después de preguntarle todo esto, ¿qué hace Hellinger? Modifica esta imagen y pone, fíjense, a la novia anterior del padre, a la madre, perdón, la pone aquí, ¿no? Al hijo, lo pone aquí, a la
hija la pone aquí. No, perdón, al revés. Primero pone la hija, después pone al hijo y después pone al padre. ¿Bien? Les voy a correr la cámara acá para que vean cómo configura acá. ¿Qué tal ahora el padre? Ay, me siento desconectado, pero con el futuro abierto. Pero te encuentras mejor y me encuentro muy ambivalente. ¿Y la novia anterior cómo se encuentra? La novia anterior dice que hacia la izquierda se siente bien, pero hacia mi novio anterior siento pena. A él ya no lo puedes tener, ¿no? Le dice a esta, ¿no? Bueno, en realidad miro más a estos aquí a mi izquierda que a él. O sea, mira más a estos, ¿no? Que a él. Entonces coloca al padre y a su novia anterior como pareja enfrente de la familia, ¿no? Acá está la madre, ¿no? Acá están los hijos, que los pone así, mirando de frente ahora a la madre. Miran a la madre. Vamos a cambiar la cámara para acá. Y al padre lo pone al lado de la novia anterior. Y la madre mira esto, ¿no? Mira esta pareja. Cambia todo ahí. ¿Ven? O sea, la pareja anterior del padre con el padre, la madre que mira a la pareja anterior y los hijos que miran acá. Medio como a la madre y un poco para allá. Bien. Entonces, ¿cómo se siente el padre así? Bueno, soportable. Y la madre, mejor. Y la novia, bien. Y la hija, esta es la mejor constelación para mí, pero ya va siendo hora de que me vaya y ya sea independiente. Y Hellinger le dice a Ulia, ¿no? Que es la primera hija, ven y ocupa tú misma tu lugar. O sea, la llama a la verdadera persona, ¿no? No a la representante para que ocupe su lugar. Y Ulia dice, está bien así. Bien, o sea, ella encontró su lugar, ¿no? Porque es como que se necesitaba colocar al padre al lado de la novia para que ocupe el lugar que le correspondía. Bien, después supuestamente él va a continuar con esta constelación, pero ahora la deja ahí. Y habla de otro tipo de caso, que es el caso de Jan, que pregunta, cuando en una constelación los hijos se encuentran justo enfrente de los padres, yo lo vivo como un enfrentamiento, ¿no? Bueno, le dice Hellinger, esto es algo que tú mismo estás deduciendo, acá trae la cámara de vuelta para acá, ¿no? Que tú deduces, ¿no? Que pongo ahí se ve. Bien, ahí estamos otra vez, porque si no me corta la cabeza. Entonces, esto cuando los representantes quedan enfrentados, ¿no? Esto es algo que deduces tú, le dice Hellinger, porque los participantes no lo viven como un enfrentamiento. Los padres son un grupo y los hijos son un grupo, y sus posiciones corresponden exactamente a la jerarquía establecida según el orden de origen. El orden de precedencia siempre se configura en un movimiento circular, en el sentido de las agujas del reloj. Este orden también se mantiene si los padres se encuentran en un lado y los hijos en el otro. Esto es lo que pudiste ver en la constelación de Ulia. Primero estaba el marido, después la novia, después la mujer, o sea, en el orden que en realidad fueron apareciendo, ¿no? Después la primera hija y finalmente el segundo hijo. Pero el lugar que se les asigna dentro de este orden de precedencia siempre depende de las circunstancias.
Cuando los hijos tienen que pasar a la esfera del padre, se ponen más cerca del padre. Cuando tienen que pasar a la esfera de la madre, se colocan más cerca de la madre. Aquí tenían que estar más cerca de la madre, por lo que tampoco se encontraban directamente enfrente de ella. Sin embargo, donde no existe esta necesidad, los hijos se encuentran enfrente de ambos padres. Entonces Jan dice, antes tenía como imagen ideal de la familia que los hijos se colocaran en el sentido de las agujas del reloj, pero no en una posición tan frontal, sino más bien en semicírculo. No, 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 dice Hellinger. Aunque los padres se encuentren en un lado y los hijos en el otro, el círculo está cerrado. Es diferente cuando faltan algunas personas. Al introducirlas en el círculo, estas a veces se ponen entre padres e hijos, por ejemplo, una hermana gemela de la madre que murió. Y Jan pregunta, estando tan cerrado el sistema, ¿cómo pueden desprenderse los hijos entonces? ¿Acaso girándose? Exactamente. Cuando llega el momento de desprenderse, los hijos se dan la vuelta y se dirigen hacia adelante, dejando atrás a los padres. Los padres, por su parte, permanecen en su lugar, mirando a los hijos con cariño. Esta es la buena solución para todos. También es una buena manera de disponer los asientos en la mesa, los padres en un lado, los hijos enfrente de ellos, de acuerdo con el orden de precedencia, es decir, el primero a la derecha, el segundo a la izquierda. Este es un orden que asegura la paz en la mesa. O sea que en Navidad cuando nos sentemos, mejor sentémonos así, ¿no? Hay que sentarse en el orden en el que vamos, ¿no? Y aparece Ute, que pregunta, ¿cómo es posible que una hija se identifique con la mujer anterior del padre, a la que ni siquiera conoce? Bueno, dice Hellinger, no es necesario conocer a las personas con las que uno está identificado. La presión que conduce a la identificación proviene del sistema y actúa sin que se sepa nada de las personas a las que uno tiene que representar. O sea, yo puedo estar representando a una persona de mi sistema aunque no la haya conocido, nunca la haya visto, ¿no? Si el padre tuvo una relación intensa con otra mujer, hay que partir de la base de que una hija imitará a esa mujer, representándola en la familia sin darse cuenta. Asimismo, si la madre tuvo una relación intensa con otro hombre, hay que partir de la base de que un hijo imitará a ese hombre, representándolo en la familia sin darse cuenta. Entonces la hija se va a convertir en rival de la madre sin que ni ella ni la madre sepan el porqué, y el hijo se convierte en rival del padre sin que ni él ni el padre conozcan el motivo. La presión que lleva a la hija a representar a una anterior mujer o amante del padre a través de la identificación disminuye en cuanto la madre reconoce y respeta a la mujer anterior como anterior. A pesar de todo, sin embargo, la madre tiene que ponerse conscientemente entre la mujer anterior y el marido para así tomarlo plenamente como su marido. Independientemente de la actitud que la madre tome ante la anterior mujer o amiga de su marido, la hija se va a poder liberar de la identificación, ¿no? Cuando sea consciente. Y le diga a la madre, tú eres mi madre y yo soy tu hija. Solo tú eres la verdadera, con la otra no tengo nada que ver. Y cuando le dice al padre, esta es mi madre y yo soy su hija. Solo ella es la verdadera para mí, con la otra no tengo nada que ver. Entonces la hija puede amar a su madre como lo que es su madre, y la madre puede amar a su hija como lo que es su hija, sin temer en ella a una rival. Y la hija puede dirigirse con cariño al padre y amarlo como lo que es, su padre.
el padre se puede dirigir a la hija y amarla como lo que es, su hija, y no como su mujer anterior o como su amante. ¿Mm? Bueno, lo mismo se aplica si es un hijo, ¿no? La presión de representar a un anterior marido o amante de la madre a través de la identificación disminuye en cuanto su padre reconoce y respeta al marido anterior como anterior, y a pesar de todo, conscientemente se pone entre éste y su mujer, tomándola plenamente como su mujer. Independientemente de la actitud que tome el padre ante el marido o amante anterior de su mujer, el hijo puede librarse de la identificación en cuanto es consciente de ella y le dice al padre: tú eres mi padre y yo soy tu hijo. Solo tú eres el verdadero para mí. Con el otro no tengo nada que ver. Y si le dice a la madre, aunque solo sea interiormente: él es mi padre, yo soy su hijo, solo él es el verdadero para mí, con el otro no tengo nada que ver. Así, el hijo puede dirigirse a su padre con cariño, amándolo como su padre, y el padre ama a su hijo como su hijo, y no como un rival. A veces la identificación inconsciente con una pareja anterior de los padres puede llevar a una psicosis, sobre todo si un hijo varón tiene que representar a una mujer anterior del padre, o si una hija tiene que representar a un marido anterior de la madre, porque no se dispone de ningún niño. ¿Mm? Así que esto parece, ¿no? Es importante, ¿no? Cuando se representa a las parejas anteriores de los padres, ¿no? Y acá Hellinger lo aclara, ¿no? Si un hijo varón tiene que representar a una mujer anterior del padre, porque al no ver una hija mujer, la tiene que representar el varón, y eso puede terminar en una psicosis. ¿Mm? Bien, vamos a ver otro caso. Esta está buena porque habla... Hola Ángel, felices fiestas, gracias. El padre acá, fíjense, esta persona, ¿no? Ya la habló la otra vez esta chica, Ruth. Ella dice que es pastora protestante, ¿no? Y el tema del que se va a tratar ahora es preocuparse por Dios, por Dios. Ella dice que empezó a notar cambios cuando acepta responsabilidades en un gremio que ella fue elegida, ¿no? Y se da cuenta que dentro de ese puesto de trabajo tiene que encontrar su lugar, ¿no? Y que este tema ella la tiene muy preocupada hasta en sueños, Entonces Hellinger dice, ¿no? Tienes que ganarte una posición antes de poder ejercer una influencia. Deja que durante un tiempo sean los demás los que se ocupen de lo necesario y tú asiente a sus decisiones, ¿no? Entonces Hellinger le vuelve a decir, ¿no? Te voy a explicar algo con respecto a los cargos directivos que tienen que ver con lo religioso, ¿no? Estos cargos se distinguen por su falta de confianza en Dios y la importancia exagerada que dan a su propia planificación. Si Dios existe, los directivos no tienen por qué preocuparse tanto. ¿Mm? Y le cuenta de que una vez un tal Pedro, ¿no? Que está el relato de Pedro en Hechos de los Apóstoles, ¿no? Él estaba Pedro en el tribunal de Jerusalén y un tal Gamaliel, uno de los sumos sacerdotes, dijo una frase sabia, ¿no? Si esta obra es de Dios, no conseguiréis destruirla. Y si no es de Dios, se destruirá sola, sin que ustedes tengan que intervenir.
Entonces dice Ruth, sí, sí, pero todavía no terminé de explicar, quiero decir algo más, ¿no? Y Hellinger aclara. Pero quien finalmente llega a esta visión se encuentra en esos gremios como si no estuviera, y en ese mismo momento puede actuar. Entonces dice Ruth, pero noto que aún se interpone otra cosa, y quisiera comprender lo que ocurre. Y Hellinger le dice, tú pretendes comprender los caminos de Dios. Podría ser que precisamente a través de algún fracaso se cumpla la voluntad de Dios. ¿Quién sabe? Y Ruth dice, me conmueve pero no lo comprendo. ¿Por qué? Y Hellinger le dice, ¿cómo puede alguien interferir en los designios de Dios? ¿Quién es el malo, hablando en términos teológicos, que pueda contrariar a Dios o hacer algo en contra de él? ¿Y quién es el bueno que pueda hacerlo? Entonces Ruth dice, no entiendo por qué quisiera ponerme a llorar. Y Hellinger le dice, te lo voy a decir. ¿Te acuerdas de nuestra sesión anterior? Y Ruth dice, sí, la tengo presente. Bueno, debes despedirte del sueño de la niña pequeña. La niña pequeña que sueña que a través de su amor va a conseguir que su padre vuelva de la guerra. Significa despedirte del sueño de que eso esté a tu alcance. Y eso es lo necesario aquí, despedirte de un sueño muy bonito. ¿Puedes comprender la relación que una cosa guarda con la otra? Y Ruth dice, no, no del todo. Pero hay otra cosa, dice ella. Desde que dijiste aquello de las imágenes interiores, me siento impulsada por sentimientos muy diversos. Y Hellinger dice, yo también antes iba a conferencias eclesiales o eclesiásticas, ¿no? Y a veces dejaba caer algunas frases sobre algo que había percibido como bueno o apropiado. Entonces los demás sacudían la cabeza, pero al cabo de un año alguno de ellos decía la misma frase, recibiendo la aprobación con toda naturalidad. Ver cómo una frase actúa silenciosamente durante un año, divierte secretamente. Pero tiene que ser la frase acertada. Y la deja ahí, porque Hellinger hacía esas cosas, ¿no? Le planteaban una cosa y el hombre dejaba la cosa ahí. Y no continuaba hasta cuando era el momento, ¿no? Bien. Ese es un caso interesante que vamos a ver ahora, porque se le pregunta con quién debe ir la hija de una madre divorciada y drogadicta. Este es el caso de Claudia, ¿no? Que está buscando la frase acertada para un peritaje que está escribiendo. Que es una niña de 4 años y medio cuya madre es drogadicta. Y Hellinger le pregunta, ¿qué pasa con el padre? Y Claudia dice, los padres viven separados. Mientras la madre en muchas ocasiones estuvo en la clínica, el padre se ocupaba de la niña y cuando la mujer se separó de él se juntó con otra mujer. Es una relación que está empezando. Y esta mujer resulta que también tiene 2 hijos más. Y Hellinger pregunta, ¿y de qué asunto se ocupa el peritaje? El peritaje es a dónde debe ir la niña. Y Hellinger dice, la niña tiene que ir con el padre. Y entonces dice Claudia, ¿y si el padre deja a la niña, sobre todo con sus padres, también está bien? Entonces dice Hellinger, no, no, no. Tiene que llevarla a su casa, con su familia. O sea, el padre la tiene que llevar con esta otra mujer, que tiene 2 hijos.
Y ahí se va a encontrar el sistema más equilibrado. Entonces Claudia dice, ¿pero la hija se tiene que separar de la madre drogadicta? Y Hellinger dice, sí, tiene que separarse de la madre drogadicta. Y Claudia dice, ¿y qué recomendarías en caso de que la madre se cure? ¿No? Dentro de 1 o 2 años. Bueno, dice Hellinger, la hija tiene que quedarse con el padre. ¿Aunque sea una niña?, pregunta ella. Sí, tiene que estar con el padre. ¿Y qué pasa con el derecho de visita? ¿Hasta qué punto debe la madre tener la posibilidad de visitar a su hija? Y Hellinger dice, como madre tiene pleno derecho y debe ser respetado, pero mientras dure la toxicomanía, hay un peligro para la niña. Entonces hay que sopesar qué sería razonable. Solo cuando la madre supere esa adicción dejará de haber inconvenientes. Y Claudia pregunta, ¿cómo manejo la incomprensión que la familia del marido muestra ante su enfermedad? Yo veo la toxicomanía de la madre como una enfermedad. La familia de su marido la desprecia, tratándola como si fuese una inútil y una irresponsable, ¿no? Entonces Hellinger explica por qué una persona se convierte en toxicómana, ¿no? Cuando una mujer, ¿no?, o un hombre, ¿no?, se convierte en adicto, ¿no?, en toxicómano, ¿no?, es cuando de niña la madre le decía a la niña o al niño, lo que viene del padre no vale nada, solo toma de mí. En un caso así, el hijo se venga de la madre, ¿no?, tomando tanto que se perjudica. Es decir, que se venga de su madre porque esta le impidió tomar a su padre. ¿Mm? ¿Lo comprendes? O sea, el adicto, el trasfondo que hay en la adicción es, yo la hija, vamos a imaginar, mi padre, mi madre no me dejó que yo tomara a mi padre, me cortó el camino, ¿no? No me dio permiso. Entonces yo ahora tomo alcohol o me drogo o lo que sea porque no pude tomar a mi padre, porque mi madre no me lo permitió. Entonces me vengo de ella dañándome a mí mismo. ¿Se entiende? Bueno, entonces pregunta Claudia, ¿qué puedo hacer yo por la hija o por la madre? ¿No? ¿Cómo puedo intervenir? Y Hellinger le dice, podrías explicarle al marido cómo fue que la madre, o sea, la esposa, o sea, la madre de la nena, ¿no?, llegó a ser así, llegó a ser toxicómana, ¿no? También le podrías decir al marido que la niña se va a encontrar bien si él respeta y ama a la madre de la niña. Bien. Dice Hellinger que una mujer trajo a su marido a una terapia para que por fin hiciera algo para sí mismo, ¿no? O sea, para que el marido dejara de ser inútil. Que hiciera algo. Lo voy a llevar a de los pelos que se haga la terapia, ¿no? Entonces el marido va al grupo y Hellinger lo mira y le pregunta, ¿y tú qué haces aquí? ¿No? Se ve que tú estás muy bien, no tenés por qué estar acá. El hombre se alegra mucho, el hombre era un artesano, era un hombre sencillo, y unos días más tarde dijo que no entendía cómo podía estar tan bien, ¿no?, puesto que él no había conocido a su padre, porque su padre había muerto en la guerra 5 semanas antes de que naciera. Entonces Hellinger le dice, puede que no lo echaras en falta porque tu madre quería y respetaba mucho a tu padre. ¿Mm? Sí, dice él, así lo hizo.
Más tarde, configuramos a su familia y la voy a configurar otra vez para ustedes, ¿no? Entonces vamos a configurar la familia de este hombre, ¿no? Del asunto de la guerra. A ver, esperen que otra vez corro todo para allá. Vamos a sacar a estos muñequitos y vamos a poner a otros, ¿no? Esperen que acomodo la cámara. Vamos a necesitar al padre que falleció, ¿no? El padre que falleció, la madre y el hijo. 3. ¿Cómo los ubico? El hombre. El hijo estaría acá, mirando para allá. La madre mira para allá. Y el padre mira a la madre acá. El padre muerto. Lo pongo ahí muerto para que nos recordemos que está muerto. Esa fue la constelación, ¿no? La mujer dijo que ella sentía como si una mitad de ella fuera el hombre. Entonces coloqué al marido directamente detrás de ella, ¿no? Porque fíjense que acá el padre estaba acá, ¿no? No estaba tan... Lo voy a poner parado para que quede mejor ahí, ¿no? Entonces, ¿qué fue lo que hizo Hellinger cuando la mujer dice esto? Pone el hombre acá, atrás de ella. Entonces ella dice, la madre, cuando él hace este movimiento, ¿no? Ahora él y yo somos uno, dice, ¿no? Se siente como uno. El hijo parece ser que se encontraba muy bien en esta situación y dice que así sucede cuando la madre respeta y valora al otro. Entonces puede representar a los dos. Bien, se le pregunta a la madre, que ella ahora se siente bien, dice. El hijo dice que siente un calor agradable en todas partes. No echaba de menos al padre porque había sido respetado. Los hijos se encuentran bien cuando el padre, en los hijos, respeta y valora a la madre, y cuando la madre, en los hijos, respeta y valora al padre. Así, los hijos se sienten completos. Por lo tanto, en un divorcio, la tutela debe ser adjudicada a aquel de los padres que en los hijos se respete y valore más al otro cónyuge. O sea, el que más respeta es el que se le tienen que dar los hijos, ¿no? Y por regla general siempre es el marido. Pero a veces las mujeres pueden ganarse eso, ¿no? Si respetan al marido, ¿no? Y aparece, ¿se acuerdan de Tea? Tea dice, quiero preguntar algo en relación a la toxicomanía. Dijiste que la toxicomanía es una fidelidad al padre. Como la madre dice del padre que no viene nada bueno, el hijo se convierte en toxicómano. Pero también dijiste algo más, algo muy importante, que yo no pude captar, es que ¿qué ocurre con la toxicomanía? Y Hellinger explica, el hijo toma tanto de la madre que le perjudica, ¿no? Esta es la toxicomanía. Por este motivo, solo los hombres deben tratar a los toxicómanos. Las mujeres no son capaces de hacerlo, a no ser que respeten y valoren al padre del toxicómano. Entonces pueden representarlo de la manera que vimos en el ejemplo, ¿no? Entonces Dagmar pregunta, ¿puede decirse como regla general o supone alguna diferencia que sea un hombre o bien una mujer quien cae en la toxicomanía? Hellinger dice, no, en principio siempre es así. Entonces Dagmar dice, o sea que la situación siempre es la de una madre que le dice al hijo adicto, lo que viene de tu padre no vale nada, toma solo de mí. Pero
¿Qué ocurre cuando también el padre es toxicómano? Por ejemplo, alcohólico, y la madre le dice al hijo, lo que viene de tu padre no vale nada. Bueno, dice Hellinger, en un caso así, la madre debe decir al hijo, en ti quiero a tu padre y estoy de acuerdo con que seas como él. El efecto es extraño, ya que al ser respetado el padre en el hijo, este no tiene por qué convertirse en alcohólico. El procedimiento, por tanto, es justo lo contrario, ¿no?, de lo que ocurre en la práctica. Thomas dice, eso significaría que la intensificación de los problemas de toxicomanía está relacionada con esta dinámica. Y Hellinger dice, sí, los hombres están en retirada, las mujeres desprecian cada vez más a los hombres, dice él. Por eso cada vez hay más toxicómanos, ¿no? Fíjense en esto de qué sucede, ¿no? De las mujeres que desprecian cada vez más a los hombres, por eso cada vez existen más personas que se drogan o son alcohólicos, ¿no? Bien. ¿Dónde estaba yo? Las mujeres no pueden simplemente eliminar a los hombres, ¿no? ¿Vieron estos movimientos que hay hoy en día del machismo, el feminismo? Las mujeres como que quisieran que los hombres no existieran, ¿no? Algunas. Bien. Y va a explicar ahora, esto es un caso muy interesante, porque explica la toxicomanía como expiación. Y aparece esta Gertrude, ¿no?, que dice, que cuenta, ¿va?, que su padre era alcohólico y que su madre siempre le decía que ella era como él, ¿no? Vamos a buscar para que nos acordemos. Resulta que a Gertrude, la madre, ahí tienen que poner una más alta para la madre, ¿no? La madre a ella siempre le decía, ¿no?, que ella era como su padre. Ahí está, este es el caso de Gertrude, ¿no? Pero eso me lo decía por miedo. Y yo, ¿no?, Gertrude dice, tuve muchos problemas con el alcohol y ahora tengo problemas con el tabaco, ¿no? O sea, de tanto escuchar eso, ¿no? O sea, y Hellinger cuenta, una vez vino una mujer con una personalidad fuerte a la que más tarde le fue mal. Tuvo un brote psicótico y empezó a beber. Por ello, quiso hacer unas cuantas sesiones más con él. La acepté y lo primero que surgió fue lo siguiente. Ella vio a su madre borracha en el suelo, a su padre impotente a su lado y a sí misma enfadada con la madre. Entonces le dije, imagínate a tu madre aquí en el suelo y acuéstate a su lado y mírala con amor. Así lo hizo, y de pronto el amor de la madre podía fluir y ella estaba libre de la necesidad compulsiva de expiar sus penas. Lo mismo puedes hacer tú con tu padre. Te lo imaginas borracho, ¿m?, te sientas o te echas a su lado, ¿sí?, teniendo presente a tu madre y lo miras con cariño. ¿Es decir que la madre debe estar presente? Sí, en la imagen, porque se trata de una imagen. Sí, el padre siempre era muy agresivo. Bueno, dice Hellinger, eso no me interesa. Ya tienes la solución, eso basta. Una vez que tenemos la solución, ya no necesitamos ningún problema. ¿Mm? Y además le dice, ¿no?, a Gertrude, la intuición únicamente funciona si estoy orientado hacia la solución, ya que de esta manera también estoy orientado hacia el amor y el respeto. Así ya no necesito oír historias sobre una persona. En cambio, sintiendo curiosidad, dirigiendo mi atención al problema y queriendo saber
más del problema, la intuición falla, porque siempre va unida al amor. Y sigue hablando de las toxicomanías. Bueno, justo enganchamos este tema, ¿no? Las toxicomanías peligrosas, ¿no? Por ejemplo, con drogas duras, como la heroína, a veces son un intento de suicidio encubierto. Frecuentemente siguen la dinámica de te sigo, o mejor que sea yo que tú. La dinámica también es la de yo me muero contigo. Y cuento un ejemplo. Había una joven que era heroinómana, ¿no?, que consumía heroína, y dijo, mi madre tiene cáncer y está a punto de morirse. Entonces, configuramos la constelación con ella y con su madre, ¿no? Vamos a imaginar que esta es la heroinómana y esta es la madre, mirándose desde una cierta distancia, y fue muy sobrecogedor ver el amor con que la hija miraba a su madre, ¿no? Le extendía los brazos diciendo, me voy contigo. Es como que la hija quería morirse con la madre, ¿no? Y habla Ute. Ahora, Ute. Durante mucho tiempo me sentí muy agitada por tu frase de que la reverencia, o sea, de hacer la reverencia a la madre, no se quiere quedar quieta esta, a ver, la vamos a sostener acá, la iba a sacar de la tumba. De momento me siento algo mejor, pero muy debilitada. Tuve dolores en la pelvis, en el tórax, pero de momento han disminuido un poco. Al pensar en mi madre, vi a mi madre como muy... Y Hellinger la interrumpe. No, no, no quiero que me describas a los padres. Eso no lleva a ninguna parte. Lo importante son los hechos. Entonces usted dice, por primera vez tuve la idea de que mi madre quizás se hubiera suicidado, o que al menos pensaría en ello. Y eso es nuevo para mí. Ah, dice Hellinger, ahora llegamos al grano. Y Ute se pone a llorar. Más aún, dice ella, porque siempre lo ha vivido de manera muy distinta. Ah, le dice Hellinger, ¿ves cómo la querés a tu madre? Y le dice al grupo, este es un sentimiento doloroso cuando alguien llega al amor. Y Ute dice, requiere mucha fuerza. Y Hellinger dice, no, no, no digas nada, es un sentimiento bueno y actúa por sí solo, lo vamos a dejar aquí. Y Ute se levanta y quiere salir, se quiere ir, ¿no?, de la sala donde estaban, y Hellinger le dice, no, no, quédate, ponete a mi lado y apóyate en mí. Y le hace hacer ese ejercicio, ¿no?, que es muy conocido, ¿no?, en las constelaciones, que hacía Bert Hellinger, que bueno, hoy en día también seguirán haciéndolo algunos facilitadores, ¿no?, que es el del movimiento interrumpido. A ver, bueno, como ve, que ahora lo vamos a explicar de vuelta, ¿no? Esto del movimiento interrumpido hacia la madre es un ejercicio muy potente que explicaba Bert Hellinger. Dice, bueno, respira profundamente con la boca abierta, así, y abrázame con los dos brazos. Bien, respira con fuerza, con la boca abierta, y expira con la boca abierta. ¿Cómo le decías a tu mamá de pequeña? Mamá o mami. Mamá le decía. Bueno, entonces decí, mamá, querida mamá. Hellinger mientras tanto la sujetaba, ¿no? Bien, ¿cómo te encuentras ahora? Ay, me siento muy agradecida. Entonces Hellinger explica, aquí ha llegado a término un movimiento hacia la madre interrumpido.
¿Se dan cuenta de lo doloroso que es y cuán profundo es? Y cómo la persona lo guarda y protege en su interior sin atreverse a retornar a ese punto. Y explica, ¿no? La persona más idónea para ayudar al niño a llevar a término el movimiento interrumpido hacia uno de los padres es la madre, dado que en la mayoría de los casos el movimiento siempre es hacia la madre. Con niños pequeños esto aún se consigue fácilmente. La madre toma en brazos al niño, lo sujeta con amor, hasta que el amor, convertido en rabia y dolor a raíz de la interrupción, vuelva a fluir abiertamente como amor y anhelo hacia la madre y el niño se relaja en sus brazos. Con un hijo adulto, la madre puede ayudar a llevar a término un movimiento interrumpido, tomándolo en brazos para así anular las consecuencias de la interrupción, ¿no? Para esto, el proceso se tiene que transferir al pasado, ¿no? En el momento que ocurrió la interrupción, y llevar el movimiento interrumpido, que en aquel entonces no se pudo hacer, llevarlo a cabo, ¿no? Porque es ese niño de antes que quiere llegar a la madre, ¿no? A esa madre de aquel entonces, no a la madre de ahora, ¿no? Entonces el hijo y la madre se tienen que convertir en el niño y en la madre de entonces y sentir como se sintieron en ese momento. Ahora la pregunta es, ¿cómo puede darse la oportunidad para unir a los que tanto tiempo estuvieron separados? Y acá cuenta un ejemplo. Había una madre que estaba preocupada por su hija adulta. La hija huía de la madre y solo iba a la casa de la madre en raras ocasiones. Entonces le dije a la madre que tenía que volver a tomar en brazos a su hija, como una madre toma una niña triste, pero que de momento no hiciera nada, sino que dejara que la imagen buena actuara en su alma hasta que los hechos surgieran como por sí solos. Más tarde contó que después de un año su hija volvió a la casa y cariñosamente se abrazó a ella. La madre, por su parte, durante mucho tiempo la sujetó con cariño. Después la hija se levantó y se fue, y ni ella ni la madre dijeron ni una sola palabra. Cuando la madre o el padre, no están disponibles, pueden ser representados por otra persona, ¿no? Para niño pequeño, estas serán, por ejemplo, otro familiar o puede ser una maestra, ¿no? El educador. Para un adulto puede ser el psicoterapeuta, ¿no? El ayudante o el terapeuta, sin embargo, espera el momento idóneo. Interiormente se une a la madre o al padre del hijo, actuando tan solo como representante de ellos y en su nombre. Ama en lugar de los padres, dirigiendo el amor del hijo que en un primer plano se le ofrece a él mismo hacia los padres. En cuanto el hijo acaba de llegar a sus padres, el terapeuta se retira, ¿no? Y guarda la distancia para poder permanecer interiormente libre, ¿no? En el hijo adulto, el movimiento hacia los padres a veces se obstaculiza por el desprecio que siente hacia ellos o por los reproches contra ellos que callan, porque se considera mejor o quisiera ser mejor o porque desea algo que ellos no le dan. En este caso, el movimiento hacia los padres debe ir precedido por una profunda reverencia. Esta reverencia es un acto interior, no obstante, cobra más profundidad y fuerza cuando se hace con el cuerpo y de manera audible, ¿no? Por ejemplo, ¿no?
Niño se arrodilla delante de los representantes de sus padres, bajando la cabeza hasta el suelo, extendiendo hacia ellos los brazos con las manos abiertas hacia arriba y permaneciendo en esa postura hasta que esté dispuesto a decirles a uno de ellos o a ambos: te honro, lo siento, no lo sabía, o por favor, no me lo tomes a mal, te he echado mucho de menos, o simplemente por favor. Solo entonces el hijo puede levantarse y acercarse a ellos con amor y abrazarlos cariñosamente y decir: querida mamá, querido papá, o cualquiera que fuera la manera, ¿no?, que de niño se dirigía a sus padres. Es importante que durante todo este proceso los representantes de los padres estén en silencio y que los padres nunca sean los que van al encuentro de sus hijos, sino que siempre el hijo es el que se inclina ante los padres, ¿no? Con respeto, deshaciéndose de lo que los separa, ¿no? Bien. Esto se explica de la honra de los padres, ¿no? Cuando durante una constelación, ¿no?, no se le puede exigir al cliente mismo la reverencia ante los padres o el movimiento hacia ellos, es posible que su representante en la constelación lo represente también en este caso, diciendo y haciendo en su lugar lo que sea necesario. A veces este procedimiento puede ser incluso más efectivo que si lo hace el cliente personalmente, o sea, que lo haga el representante por él, ¿no? Esto de honrar a los padres, dice Hellinger, se logra cuando este movimiento va más allá de los padres, ¿no? Es como una afirmación consciente de nuestro origen. Es como aceptar nuestro destino. En este pleno sentido, el que puede realizar este movimiento, ¿no?, puede ocupar su lugar de hijo al lado de sus padres con dignidad y rectitud y no sentirse ni superior ni inferior, ¿no? Sino, cuando decimos esto que soy pequeño y el otro, mis padres son grandes, es una manera de expresarlo, ¿no? Pero no que me siento menos ni más, ¿no? Bien. Y vamos a dejar para el próximo encuentro el papel de víctima como venganza. Porque Bert Hellinger dice que el que se victimiza, ¿no?, es una manera de vengarse del otro, ¿no? Ese es un tema muy contundente, ¿no? Esto de cuando en el sistema, ¿no?, hay alguien que se victimiza y usa eso para vengarse de los otros dentro del sistema, ¿no? Así que bueno, ese es el tema que vamos a tratar en la próxima. No sé que ya lo voy a hacer, pero bueno, en la próxima. Porque la verdad que con los tiempos estoy medio... Pero bueno, vamos a ver si lo podemos ver y llegar a este tema, ¿no? De ver por qué hay siempre dentro de todos los sistemas alguien que se victimiza, ¿no? Y este deseo de vengarse, ¿no? A ver cómo lo plantea Hellinger. Bueno, los saludo a Marina y a Ángel, gracias por estar ahí. Y nos veremos en la próxima. Espero que sea antes de Año Nuevo. Así nos podemos saludar. Chao, nos vemos.